Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy estoy absolutamente feliz, orgulloso y muy contento porque nos acompaña en este mes de marzo, que es el mes de la mujer, una mujer de este Caribe inmenso que queremos tanto, que además es orgullo de Barranquilla y del Caribe. Isolina Majul, la gran maestra del ajedrez, la extraordinaria ajedrecista que ha tenido Colombia en toda su historia. Isolina, buenas noches, bienvenida a La Ley del Monte. Ay, buenas noches, ¿no? Para mí es un verdadero placer porque yo siempre veo el programa y nunca me imaginé que iba a estar en el programa también como del otro lado de la pantalla. Por favor, para mí, repito, es un orgullo inmenso, inmenso, inmenso tener a Isolina Majul esta noche en La Ley del Montes, porque conozco de Isolina Majul desde muy niño, cuando Isolina Majul a los 4 años aprendió a jugar ajedrez y a los 11 años fue campeona nacional de ajedrez. Es así, ¿verdad? Así es, Bueno, Isolina, ¿y cómo aprendiste a jugar ajedrez a los 4 años? porque mi papá, mi mamá jugaban ajedrez, eran campeones de ajedrez, mi mamá era campeona, precisamente cuando yo nací, ella iba a representar a Bolívar en los campeonatos nacionales y ya a partir de que pues nací yo se limitó bastante su participación, entonces en mi casa se jugaba mucho ajedrez, mis tíos tenían un club precisamente y yo de verlo todos los días pues aprendí a jugar. Bueno, ¿y muñecas y ajedrez o solo ajedrez? ¿Cómo era eso? Muñecas, ajedrez, leer también y bueno, todo lo que hace parte de una niñez. Sí, yo recuerdo que en esa época los periódicos y las revistas, la revista Cromos, por ejemplo, ya hablaba de una niña prodigio del ajedrez en Colombia, una barranquillera, muy niña, Isolina Majul. Y luego ya comienzan las competencias, porque ya es decir, esto que parece un hobby, un pasatiempo, se le convierte a ella y a su familia en una razón de ser. Es así, ¿verdad, Isolina? Hay algo vital que lo mueve a que diga, lo mío es el ajedrez. ¿Cómo llegaste a eso? Completamente, yo creo, yo no me di cuenta, pero yo creo que es algo que está, es inherente a cada individuo. Pienso que a mí me gusta competir, soy muy competitiva, entonces aprendí a jugar el ajedrez y después en ese tiempo, a los 5 años, yo creo que a esa edad no había niños jugando ajedrez, entonces participaba en campeonatos de personas mayores. El primer campeonato en el cual tuve la oportunidad de participar fue en un campeonato distrital en Bucaramanga a los 5 años y era un femenino de mayores y bueno, eso fue como una experiencia bonita y me quedó gustando y seguí compitiendo. Bueno, hablabas de la competencia. ¿Y cómo competías? En tu casa competías con tu papá y con tu mamá. ¿Era así? O sea, tú la niña compitiendo con ellos. ¿Es así? Sí, realmente uno no lo mira como competición, sino como juego, al ser uno muy pequeño, pero entonces cada día pues ver que se puede mejorar, se pueden hacer menos errores. El sparring mío era mi mamá y era campeona de ajedrez, entonces jugábamos, mi mamá me dice que jugábamos entre 20 o 30 partidas cada día. Y eso fue mejorando mi nivel hasta que, bueno, obviamente ella me ganaba hasta que empecé a ganarle y ya ella después ya no quiso jugar conmigo. Entonces eso fue como gracias a mis padres, a ese amor y esa entrega que tenían conmigo y también pues esa paciencia que tenía mi mamá de enseñarme y de pronto pues darme indicaciones. Sí, en el deporte colombiano hay figuras que han marcado la historia del deporte y es muy importante resaltarlo. Pambelé en el boxeo, Lucho Herrera en el ciclismo y en el ajedrez femenino, Isolina Majul. A los 13 años, Isolina Majul se convierte en campeona prejuvenil, juvenil, mayores, infantil. A los 13 años es campeona en las 4 categorías, infantil, prejuvenil, juvenil y mayores. ¿Cómo lograste esa hazaña? Pienso que primero mi padre era mi entrenador y era una ventaja porque él estaba siempre conmigo y me acompañaba y me daba las instrucciones. Y creo que, bueno, disciplina, trabajo, sacrificio, esfuerzo y saber ganar, saber perder, todo es un proceso que lleva bastante tiempo y sobre todo competir muchísimo. Yo competía
en donde pudiera, pues iba y jugaba. A mí no me importaba si eran personas mayores, porque el ajedrez, como no es un deporte en donde tenemos un contacto físico, realmente pues uno juega es con el tablero de ajedrez. Y para un niño, pues perder con un adulto, pues no es tan grave, a lo contrario, sí. Y estamos hablando, si no me equivoco, me corriges, Isolina, 1985. Fue el torneo en que ganaste esas cuatro categorías. Eso fue no más, un poquito más tarde, porque en el 85 yo tenía 11 Ah, años, ok, 87, más o más o menos. menos, y ese digamos que fue el antes y el después, porque no había quedado campeona de Colombia, me había quedado pues al año anterior en subcampeona en infantil, pero en ese año, el 85, fueron Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Ok. Nacionales. Entonces, toda esa experiencia de ir a representar al Departamento del Atlántico con el uniforme rojo, con blanco, todos los deportes, fútbol, baloncesto, todos los deportes, ¿no? Y de pronto toda esa vivencia que Indeportes nos hiciera de pronto una concentración para esos juegos fue en Villavicencio, y yo empecé a aprender a bailar llanero también, porque sí, tenía como curiosidad. Fui, gané ese campeonato nacional y fue medalla de oro en los Juegos Nacionales. En Juegos Nacionales. ¿Y te acuerdas a quién le ganaste en la categoría de mayores? No. En mayores, pues siempre la competición era Antioquia y Valle, y bueno, a veces Bogotá también. Entonces, casi siempre, pues uno, y todavía y en estos momentos, nuestra competición es Antioquia, Valle, Atlántico. Es la rivalidad, entonces eran las más. Sí, pero yo recuerdo mucho, y aún hoy sigue siendo así, tú tienes toda la razón, Isolina. Atlántico en ajedrez no ha sido una potencia, digamos, a nivel nacional. Antioquia siempre ha sido ha tenido liderazgo, Bogotá de pronto, pero el Atlántico no lo tuvo. Lo tuvo con Isolina, o sea, con la irrupción de Isolina Majul en el ajedrez en Colombia, por supuesto, y en el Atlántico. El ajedrez se convierte en un deporte que motiva a los niños, sobre todo a los niños, porque ahí comienza todo. Y con ella se comienza a vivir esa especie de fiebre de ajedrez en el Atlántico. De eso vamos a hablar después de este corte de comerciales. Estamos conversando esta noche en la Ley del Montes con Isolina Majul desde el Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá, y le estamos rindiendo un homenaje en este mes de la mujer a una mujer del Caribe. Orgullo nuestro, una campeona con letras mayúsculas, Isolina Majul. Ya regresamos. Gané el campeonato nacional y pude representar a Colombia en un mundial sub-16. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la gran campeona Isolina Majul. En este mes de marzo, mes de la mujer, le estamos rindiendo un homenaje a una mujer del Caribe que nos hace sentir orgullosos a todos nosotros. Bueno, Isolina, ¿y cómo siguió la trayectoria después? ¿Después eres ya gran maestra o no? ¿O eso cómo sigue? No, después ya fui a jugar un nacional prejuvenil y ahí gané el campeonato nacional y pude representar a Colombia en un mundial sub-16. Yo tenía 11 años y iba a jugar en ese sub-16. Fue en Israel, también fue una experiencia súper linda porque tuvimos la oportunidad de ir también, era en Tel Aviv, pero pudimos ir a Jerusalén, a Belén, visitar toda la parte bíblica donde nació Jesucristo, en la tumba, el huerto de Getsemaní, el muro de los lamentos. Entonces, todas esas son vivencias que no se olvidan, y además, al ser tan pequeña, tuve también una muy buena actuación, modestia aparte, porque bueno, pude jugar con yugoslavas, quedé quinta empatada y por el desempate quedé en el sexta en el Bueno, mundo. Isolina, cuéntame una cosa, ¿cómo era esa vida tuya el día a día, digamos?
tenías que dedicarle muchas horas al ajedrez, pero también al colegio, porque estamos hablando de una niña de 11 años. ¿Cómo distribuías el tiempo? ¿Cómo lo organizabas? ¿Cómo era eso? Iba al colegio María Inmaculada, en el colegio, yo me gradué en el colegio María Inmaculada en Barranquilla, y gracias al colegio también me apoyó muchísimo porque no me ponían dificultades para viajar, a lo contrario, me ayudaban bastante mis compañeras, mis amigas, la directiva del colegio. Ellos entendían que tenía que viajar, a veces yo venía, duraba una semana, me tocaba irme a otro nacional, venía, iba a un mundial y así sucesivamente. Tenía mi horario de entrenamiento también, mi papá me ayudaba a hacer mi horario, me preparaba el material y ya yo sabía que tenía que hacer las tareas y también tener un espacio para entrenar ajedrez. En esa época no es como ahora que tenemos la parte tecnológica que nos ayuda muchísimo, jugar por internet, era con libros o con material que me preparaba mi papá y con un tablero. Bueno, y luego sí llegas a ser gran maestra nacional y luego gran maestra internacional. Es así, ¿verdad? Maestra internacional. Maestra internacional y maestra nacional. Sí, maestra nacional, cuando uno queda campeón nacional se obtiene el título. Y luego internacional. Maestra Tú internacional. lograste las dos maestrías, digamos. Maestrías, sí, Ok, señor. ¿y cómo fue la primera y la segunda, cómo fueron? A los 13 años, cuando gané el Campeonato Nacional Femenino de Mayores, para mí fue maravilloso porque estaba luchando por ser podio. La ventaja que tenía en ese caso es porque no me limitaba, o sea, yo no pensaba, estoy jugando con mayores, nunca lo voy a lograr, sino que yo en el fondo sentía de que yo podía lograrlo y que si me concentraba y trabajaba mucho, pues podía obtener títulos a pesar de que tenía 13 años. Gané ese título de campeona nacional de mayores y bueno, ese fue un año muy especial porque gané varios títulos ese mismo año y ya pues eso fue como solidificar mi carrera. Sí, y todo esto, y se lo digo a los niños, a los jóvenes, todo esto a base de sacrificio, a base de un sacrificio enorme, porque el talento se tiene, seguramente todos lo tenemos, pero el sacrificio, la disciplina, el trabajo constante es lo que hace que la persona logre lo que se propone. Y me parece que por eso quería tener esta noche a Isolina y le agradezco muchísimo que nos esté acompañando porque es un ejemplo vivo de que sí es posible sacar adelante esos proyectos. Pero hay un periodo también que me gustaría que nos contaras, Isolina, que es tu permanencia en Europa, en España. ¿Cómo se dio eso? Bueno, por esa pasión que tenía de competir, yo quería ir a España porque en España se juegan muchísimos torneos a nivel internacional. La meta mía era obtener el título que viene después de maestra internacional, que es gran maestra. Competí en varios torneos, pero cuando estoy allí, pues ya me doy cuenta que necesito muchísimo dinero para poder competir, porque cada campeonato había que pagar hotel, etcétera. Entonces pude competir poco, pero tuve la oportunidad de estar en la parte de entrenamiento. Conté con la suerte de conocer a José Carlos Martínez, que es presidente de la Federación de La Palma, era presidente de la Federación Canaria, y me dijo que si quería colaborar con ellos y era parte del equipo técnico junto con el maestro FIDE Gustavo de la Cruz para realizar el trabajo de competición o de tecnificación allí con esa federación. Tuve oportunidad de compartir, por ejemplo, con Anatoly Karpov, porque él nos visitó, preguntar, ver cómo se trabaja el ajedrez en Europa, cómo se trabaja en España, cómo trabajan los rusos también, porque tuvimos muchísimas conferencias con grandes maestros rusos y yugoslavos. Y bueno, no tuve la parte del título de gran maestra, pero sí tuve otra parte que me apasiona mucho, que es la parte del entrenamiento deportivo y cómo se trabaja en Europa la promoción deportiva en el ajedrez. Isolina, o sea, tú llegas a ser maestra internacional, quieres dar el salto a ser gran maestra internacional, pero digamos, la falta de recursos fue fundamentalmente la razón por la cual no lo lograste. Pero es muy costoso, es decir, no tanto el juego como todo lo que implica el desplazamiento, hoteles y las giras, eso es muy costoso, sí. Muy costoso porque es en euros y hay que, bueno, no trabajar, sino dedicarse 100% a esta parte. Quizás hubiese necesitado un año o 2 años y probablemente lo hubiera conseguido. Mire que eso es muy importante y yo le hago un llamado también aquí en la región Caribe que queremos tanto, en este Caribe inmenso, para que nuestros amigos empresarios, la gente que puede, que tiene los recursos, la manera de hacerlo, promuevan el ajedrez, todos los deportes, pero también el ajedrez. Tenemos una campeona, un ejemplo para el mundo, para Colombia, aquí en Barranquilla.
de pronto que es necesario también, sé que algunas amigas, unos amigos, por ejemplo, Viví Barguil, con su fundación A la Rueda Rueda, hace unos torneos de ajedrez en Colombia, pero así como ella, muchas personas, muchas fundaciones promuevan el ajedrez, que sí es posible alcanzar esas metas y tener esos logros en el ajedrez. Estamos esta noche conversando con Isolina Majul, aquí en el Hotel Movis, y de verdad complacidos y contentos y felices y sobre todo orgullosos. Ya regresamos. Estoy súper, súper feliz porque gracias a la empresa Quintal, es el centro de ajedrez Quintal, son 900 metros cuadrados dedicados única y exclusivamente para el ajedrez. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche, emocionados de verdad, porque conocer a Isolina Majul, tenerla al lado y decirle a los colombianos, a nuestra gente del Caribe, que sí es posible que una mujer como ella logre todas esas metas que se propuso y que hoy en día es un referente, porque ahora quiero conversar con ella sobre eso. En este momento tienes una escuela, enseñas ajedrez, ¿eso cómo va? Maravilloso, estoy súper, súper feliz porque gracias a la empresa Quintal, es el centro de ajedrez Quintal, son 900 metros cuadrados dedicados única y exclusivamente para el ajedrez. No, qué emoción. Maravilloso. Y están todos, niños, adultos, o sea, ¿cómo lo organizas? Tenemos, a partir de 5 años, tenemos niños que están, bueno, en promoción deportiva, que apenas están empezando, en iniciación, tenemos inclusión también, porque el ajedrez es un deporte que al no ser físico, pues muchos niños pueden jugar independientemente de las condiciones en las que se encuentra. Y además tenemos niños que compiten a nivel nacional, tenemos varios campeones de Colombia. Hay una campeona, ¿verdad? No, de la escuela tuya. Hay varios. Hay un niño que aprendió en pandemia virtualmente con nosotros, de 3 años y medio. No. Y ahora en estos momentos tiene 5 años y ha sido 2 veces campeón de Colombia. ¿Cómo se llama? Se llama Jerónimo Estrada. Jerónimo, un abrazo para ti y sigue adelante. Qué bueno, vas a ser campeón como tu maestra, como tu profesora. Tenemos a Nayade Ortiz, que es de Puerto Colombia. También ganó recientemente 2 medallas de oro en el Nacional en Cartagena también. Gabriel Rueda también quedó campeón nacional. Bueno, las tradicionales, Valentina Ruiz y Juliana Caicedo, que ya son 2 señoritas que han sido varias veces campeonas de Colombia. Entonces tenemos un gran semillero de maravillosos deportistas. Jesús Vargas también, campeón nacional por equipo también. Isolina, ¿y el ajedrez colombiano cómo está? Si lo miramos con el entorno nuestro, con los países vecinos, con América Latina, ¿cómo estamos a nivel de competencias y demás? Estamos bastante bien, bastante bien. Hay varios grandes maestros, muchos jóvenes, sobre todo de Antioquia, de Valle, y es lo que nosotros queremos aquí en el Atlántico, que nosotros podamos dar ese salto, que digan, hay un gran maestro del Atlántico o hay una gran maestra del Atlántico. Nosotros tenemos que ir a más, es decir, Atlántico se quedó en una época y tiene que ir surgiendo, no solo que hayan campeones nacionales, sino que tengamos maestros internacionales. En el momento solo tenemos un maestro internacional y conmigo 2 maestras internacionales, y nosotros con todo el talento que tenemos podemos tener no solamente maestros internacionales, sino grandes maestros. Isolina, te voy a hacer una pregunta personal, muy personal. Quiero que me la respondas así. ¿Se puede aprender a jugar ajedrez después de los 30, de los 40, o eso se aprende desde niño?
Se puede aprender lo que uno quiera. Todo es cuestión de dedicarse, de disciplina y tiempo. La única dificultad que puede existir es de pronto en que una persona de 30 a lo mejor tiene muchas más ocupaciones que un niño pequeño, por ejemplo, como Jerónimo. Y entonces eso es la limitante, pero no, y la verdad es muy importante que nosotros como adultos aprendamos diferentes, no solamente el ajedrez, sino diferentes actividades intelectuales que nos estimulen para que nosotros podamos disfrutar de una vejez un poco más saludable intelectualmente. Mire, tan importante eso que nos está contando Isolina Majul esta noche, como el hecho de decir que lo que es el arte, lo que es el deporte, todo lo que contribuya a mantener la mente sana, por favor, que nos aleje de las drogas en el caso de los niños, de los adolescentes. Eso es una inversión que no tiene precio. Lo que el gobierno haga con el presupuesto del Ministerio de Deportes, métale mucha plata para que se promuevan estos deportes. El Ministerio de Cultura, hágalo, hágalo, porque estamos rescatando de verdad a muchos niños, a muchos jóvenes de un mundo sórdido que no quisiéramos que nadie llegara allá. Entonces, este ejemplo de Isolina hoy, quiero que quede en nuestras conciencias de que sí es posible. Isolina, ¿y hacia futuro qué planes tienes? Tengo muchos sueños, grandes ilusiones. Estoy haciendo una maestría en neuropedagogía, precisamente porque todo lo que tiene que ver con la educación, con la estimulación cerebral, tanto en niños y jóvenes, me ha llevado a estudiar esta maestría en la Universidad del Atlántico. Estoy en el segundo semestre, fascinada cada día, enamoradísima de esta profesión y estoy tratando de vincular todo lo aprendido desde el punto de vista neuro en el proceso en el trabajo que realizo, ¿no? Con mis niños, en la escuela también, trabajo en el colegio Parrish, soy profesora de tecnología. Nosotros en el colegio pues también estamos trabajando ajedrez desde los 3 años en el colegio Parrish. Es uno de los pocos colegios que hay en donde curricularmente se trabaja el ajedrez porque estamos convencidos que ayuda a que los niños aprendan a concentrarse, aprendan una serie digamos, cualidades que pueden aprender a través de la práctica del ajedrez. Bueno, Isolina es educadora, es profesora, qué bueno, qué maravilla. Pero además entiendo que en algún momento decidiste volver a la competencia, ¿o no? O sea, estás compitiendo también. Después de muchos años, sí tuve como esas ganas, ese deseo, pero no ha sido tan fácil. Estoy como que con muchos calderos al fuego y soy bastante exigente conmigo mismo. No cierro la oportunidad, pero tengo que evaluar muchos factores. Sí, hace un par de años, creo que antes de la pandemia o algo así, se anunció que Isolina Majul, Después de la pandemia. después de la pandemia, volvía a la competencia y bueno, o sea, como en cualquier deporte, hay que calentar y entrenar y adecuarse mentalmente, por supuesto, físicamente para la competencia, pero sería buenísimo que otra vez tengamos a Isolina Majul compitiendo realmente, porque hay que verla para admirarla cada día más. Es para mí en Ley del Montes esta noche, y lo quería hacer porque había que rendirle y lo hago de corazón, este homenaje a la mujer, a las mujeres, porque hay muchísimas mujeres con unos talentos impresionantes en este mes de la mujer, entonces que Isolina nos acompañe hoy es muy importante. Isolina, la Ley del Monte siempre, o sea, siempre abierta para que lo que tengas en tus mentes, tus proyectos, podemos ayudar en ellos, lo vamos a hacer de todo corazón. Y un llamado que le quiero hacer yo, un llamado personal a los dirigentes deportivos de Colombia, a la clase dirigente nuestra. Por favor, miren el ajedrez, inviertan en el ajedrez, inviertan en el deporte, pero inviertan particularmente en el ajedrez. Ahora que hay una nueva ministra o ministro de deportes, por favor, de verdad, se lo pido de corazón y Solina también, inviertan en el ajedrez. Son muchísimas las personas que se van a favorecer, los niños que se van a favorecer con este deporte. Y a la clase dirigente también, a los empresarios, a los amigos industriales, por favor, inviertan, pónganse la mano en el corazón, inviertan en el ajedrez, porque aquí esta noche hemos tenido el ejemplo viviente de que sí es posible lograr y alcanzar las metas que uno se propone en esta vida. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la Ley del Montes y un abrazo para todos. Isolina, gracias por acompañarnos esta noche. Y gracias también por esta amable invitación, pues para mí es un honor estar en su programa La Ley del Monte y invitar a la gente pues que aprendan a jugar ajedrez.
y a todos ustedes un abrazo.